Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy armaremos un gabinete con todos los componentes que vimos en las clases anteriores y también agregaremos algunos otros. Así que bueno, no nos demoremos más y continuemos. Bueno, acá tenemos lo que es un gabinete de computadora conocido como Mid Tower. Esto es para computadoras de escritorio. Podemos observar que tenemos las bahías para colocar las unidades de discos ópticos, donde se coloca la disquetera. Tenemos el botón de encendido y los LED de estado. Esto todo corresponde al frente. Ahora, si la volteamos, pueden observar que ya le quitamos lo que es las chapas que protegen el interior del gabinete y vamos a ver que en este caso está vacío. Acá es donde vamos a colocar lo que son las unidades de discos ópticos, lo que es el disco rígido. Acá también tenemos los cablecitos del panel frontal, que son el botón de encendido y los LED de estado. Y también tenemos el cable que corresponde a los puertos USB frontales. Vamos a voltearlo para ver la parte posterior. Y vamos a observar que tenemos el lugar donde vamos a colocar la fuente de alimentación, el panel trasero de lo que viene a ser la placa madre. Tenemos la parte trasera donde se ven también las bahías de expansión y el protector que corresponde a las solapas de las bahías de expansión. Y tenemos algunas formitas acá con rejillas, que es donde se colocan ventiladores adicionales para refrigerar el interior, ¿no?, de nuestro gabinete. Lo volteamos para ver el otro lado y vamos a ver la chapa donde se va a atornillar lo que es la placa madre. Y vamos a ver que tenemos para colocar también los tornillos del otro lado de las unidades de discos ópticos y también de lo que es el disco rígido. En la parte superior vamos a ver que no hay nada notable, simplemente es una chapa. Y en la parte inferior vamos a ver que tenemos unos orificios de ventilación y también tiene una pequeña forma que viene a ser de patitas para que quede un espacio para que el aire circule por debajo del gabinete. Bueno, vamos a apoyar esto entonces para poder verlo en la parte interna. Vamos a observar que tenemos del lado de lo que viene a ser el frente también para colocar lo que es un ventilador en el frente para que el aire pueda circular también. Y se ve bien lo que son los espacios para colocar las unidades de discos ópticos y los discos rígidos. Bueno, vamos a apoyar esto por acá y vamos a empezar a ver los componentes que vamos a utilizar para armar nuestro equipo. Este equipo va a tener una finalidad que es la de hacer de servidor para los chicos de séptimo. Así que bueno, por un lado tenemos lo que es la placa madre. Tenemos la chapita que va a colocarse en el gabinete, que va a proteger lo que son los puertos de entrada y salida de la misma placa madre, que se coloca de esta manera. Vamos a necesitar entonces de lo que es el procesador. Vamos a necesitar también el disipador y el ventilador, que tienen que ser el correspondiente al procesador que vamos a colocar. También vamos a utilizar lo que es pasta térmica, en este caso vamos a utilizar una que es plateada. Vamos a requerir también de memorias RAM, en este caso van a ser 3 GB de memorias DDR2. Vamos a también necesitar lo que es una fuente de alimentación, en este caso es una fuente genérica del tipo ATX, que ya vimos en otras oportunidades. También vamos a requerir de una unidad de discos ópticos, que sería una regrabadora de DVDs esto, y de un disco rígido, en este caso de 320 GB de tipo SATA. Y como va a ser un servidor esto, le vamos a colocar adicionalmente 2 placas de red. También vamos a necesitar de lo que son los cables de datos SATA para el disco rígido y la unidad de discos ópticos. Y vamos a necesitar todos los tornillos para hacer el montaje de todos nuestros componentes. Vamos a precisar también de una pinza, también de un alicate, de un destornillador Phillips, que en este caso es reversible y se hace también de tipo plano, y una llave de fuerza con un tubo de 4.5 milímetros. Esta nos va a servir para
apretar lo que son los separadores de placa, que son los que van a sostener nuestra placa madre dentro del gabinete y que no haga contacto la chapa contra los contactos, ¿no? Y también vamos a precisar de precintos. Esto lo vamos a utilizar para acomodar lo que son los cables de la fuente de alimentación y lo que son los cables del panel frontal. Así que bueno, vamos a hacer lugar para poder colocar los componentes que corresponden a la placa madre. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar el procesador en el socket. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que prestar atención a que las muescas coincidan. Hay que prestar mucha pero mucha atención. Es preferible mirar 2 veces lo que estamos haciendo a colocarlo mal uno y que nos quedemos sin procesador o sin placa madre. Una vez que lo colocamos, cerramos la jaulita y ponemos la traba. Y ahora vamos a proceder a colocarle lo que es la pasta térmica. En la pasta térmica vamos a colocar apenas una gota. No hace falta que coloquemos mucho ni que la esparzamos, ya que cuando coloquemos lo que es el disipador, al hacer presión sobre lo que es el microprocesador, se va a esparcir homogéneamente. Fijémonos que la superficie de apoyo es un círculo y eso es lo único que hace contacto entre el procesador y el disipador. La estructura de lo que es el disipador tiene unos pequeños pernos de plástico que vamos a tener que alinear con unos agujeros que tiene la placa madre. Una vez que los tengamos alineados, procedemos a presionar los pernos y vamos a escuchar un pequeño clic que nos va a indicar que esto ya se ha quedado fijo en el lugar correspondiente. Y vamos a poder observar que los pernitos estos que les comentaba de plástico sobresalen por el otro lado de la placa madre. En este caso, como estamos trabajando con lo que es una placa madre y procesador que corresponde a un Intel, el sistema de disipación es de este estilo. Y para completar con lo que es el sistema de refrigeración, tenemos que colocar el cable del ventilador. Y bueno, continuamos entonces colocando lo que son las memorias RAM. Siempre hay que mirar que la muesca que tiene la memoria RAM coincida con la muesca que tiene el zócalo. Y luego hacemos presión hacia abajo y va a hacer un clic que nos va a indicar que ya está colocada. Vamos a hacer un poco de lugar. Vamos a colocar la chapa que protege los puertos de entrada y salida de la placa madre. Esto se coloca a presión. Siempre hay que tener mucho cuidado porque como son partes metálicas suelen tener un poquito de filo y podrían llegar a lastimarnos. Bueno, una vez que tenemos esto colocado, ahora sí podemos presentar bien la placa madre y confirmar dónde vamos a colocar los tornillos separadores de placa. El mismo gabinete tiene una distribución importante de estos huequitos para los tornillos, así que hay que prestar atención en la placa madre dónde vamos a ubicar estos tornillos para que nos coincida y quede bien colocado. Una vez que ya tenemos confirmado esto, sacamos la placa madre y procederemos a colocar estos tornillos. Primero los vamos a colocar con la mano, 1 o 2 vueltas. Una vez que los tenemos colocados apenas, tomamos de nuevo la placa madre y procedemos a corroborar que esté todo correctamente.
Y ahora sí, con la llave de fuerza, procedemos a ajustar. No tenemos que hacer mucha fuerza ya que podemos zafar los tornillos, pero tiene que estar apretado. Perfecto, y ahora sí colocamos la placa madre en su lugar. Tenemos que alinear los puertos de la placa madre con los orificios que tiene la chapa posterior. Y vamos a proceder a colocar los tornillos de métrica 3 en los lugares donde colocamos los separadores de placa. Lo ideal es que nuestro destornillador esté magnetizado para que sea todo mucho más fácil. Esto no tenemos que ajustar los tornillos del todo de una sola vez, sino que tenemos que dejarlos un poquito flojos para poder alinear los siguientes orificios para los tornillos. Genial, una vez que tengamos colocada la placa madre, procederemos a colocar lo que es la fuente de alimentación. Hay que prestar atención que la parte del ventilador va siempre hacia afuera de lo que es el gabinete, o también podríamos decir apuntando a lo que es a nosotros, quedando los cables en una posición ideal para que estén lo más cerca posible de lo que es la placa madre. Entonces la presentamos en su posición y procedemos a colocar los tornillos que corresponden a la fuente de alimentación, los cuales tienen un paso en pulgadas. Por eso es que los vamos a diferenciar de los que se utilizan para fijar la placa madre. Siempre hay que colocar todos los tornillos que corresponden a la fuente de alimentación y ajustarlos bien para evitar vibraciones y ruidos molestos. Como siempre, primero colocamos con la mano los 4 tornillos en este caso y luego procedemos a darles el ajuste final con el destornillador. De esta manera evitamos tener que estar aflojando algún tornillo en el caso de que no queden alineados los orificios de los mismos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a colocar el disco rígido y para esto vamos a tener que hacer un poco de lugar. Ahí vemos el disco rígido y vamos a colocarlo en el lugar correspondiente. Y vamos a colocarle primero solo 2 de los 4 tornillos que corresponden, ya que los otros 2 se colocan por el otro lado de lo que es el gabinete. No les vamos a dar el ajuste total a los tornillos de este lado, porque podría suceder lo mismo que comentábamos con el tema de la alineación de los mismos. Fíjense que al estar solo 2 tornillos colocados, el disco rígido está flojo. Bueno, procedemos a colocar entonces la unidad de discos ópticos. Esto lo vamos a colocar no por la parte interna del gabinete, sino por el frente. Lo que hay que mirar acá es que nos quede alineado lo que es el frente del gabinete o la forma que tiene el gabinete con lo que es el frente de la unidad de discos ópticos.
y también vamos a colocar solo 2 tornillos de los 4 que lleva. Y también vamos a dejarlos un poquito flojos para poder alinearlos con los otros 2 tornillos que se colocan por el otro lado. En este caso vamos a colocar los tornillos cruzados, ya que lo que son las unidades de discos ópticos tienen orificios para colocar 4 tornillos de cada lado. Muy bien, procedemos entonces a voltear lo que es el gabinete. Vamos a colocar los cables un poco para adentro, cosa de que no se aplaste, no se lleguen a quebrar. Y vamos a ubicar lo que es el disco rígido y la unidad de discos ópticos y a colocarle los tornillos correspondientes. Bueno, a veces puede pasar que se nos caiga algún tornillo, pero no es nada grave, lo recuperamos y lo colocamos. Cuando colocamos los tornillos finales de la unidad de discos ópticos, hay que sostener con la mano el frente de lo que es la unidad de discos ópticos para que quede alineado y se vea luego estéticamente bien en el frente. Bueno, y ahora hacemos lo mismo, pero con lo que es el disco rígido. Le colocamos los 2 tornillos que faltaban y con esto ya no se va a mover más. Procedemos a darle el ajuste final. Y volvemos a voltear el gabinete. Ya que tenemos que continuar ajustando con el ajuste final la unidad de discos ópticos y el disco rígido. Bueno, y ahora viene la parte quizás más delicada de todo, que es colocar los cables del panel frontal. Para ello nos vamos a ayudar con el manual de nuestra placa madre, para saber dónde tenemos que colocar el cable que corresponde al speaker y la posición correcta en la que va colocado, ya que esto tiene polaridad, así como también lo tienen los LEDs. Vamos a colocar el cable que corresponde al LED del disco rígido, que nos muestra si está trabajando o no. Vamos a colocar el cable que enciende el LED de encendido de nuestro equipo, que nos va a indicar si está prendido. Vamos a colocar también el cable del botón de reset y el cable que corresponde al botón de encendido de nuestro equipo. Por último, vamos a colocar el cable que corresponde a los USB frontales. Con estos hay que tener mucho cuidado, ya que como tienen 4 cablecitos, si llegásemos a colocar uno de estos cables mal, lo que va a suceder es que el dispositivo que conectemos a esos puertos USB frontales puede llegar a quemarse. Vamos a proceder a colocar los cables de datos SATA del disco rígido y la unidad de discos ópticos. Fíjense que, aunque son uno más claro que el otro, los dos miden igual.
y tienen las mismas fichas. Estos cables también pueden venir en otros colores. Podrían venir también en negro, en amarillo, en verde. Va a depender de lo que es el fabricante y el estilo que le quieran dar a su equipo. Entonces colocamos uno y luego colocamos el otro. Lo ideal es que el disco rígido esté colocado en el puerto SATA correspondiente al 1. Y luego lo que es la unidad de discos ópticos vaya en el 2. Y bueno, una vez que ya tenemos esto colocado, vamos a proceder a colocar los cables que le van a dar la energía a la placa madre. Siempre hay que corroborar que la traba que tiene la ficha coincida con la posición en la que está la traba de la placa madre. Muy bien, colocamos entonces los dos de alimentación de la placa madre y ahora vamos a proceder a colocar los Molex SATA en lo que es el disco rígido y la unidad de discos ópticos. Lo bueno de esto es que no podemos equivocarnos ya que las fichas tienen una sola posición. Muy bien, una vez que ya tenemos todo esto conectado, vamos a ordenar un poco lo que son los cables para que nos quede lugar para proceder a colocar las dos placas de red que va a utilizar esta computadora, que se va a convertir en un servidor para los chicos de séptimo que trabajan con lo que es desarrollo de páginas web y de sistemas multiusuario. Bueno, va a haber ocasiones en que tengamos que quitar alguna de estas chapitas que cubren la parte que queda a la vista de la placa que vamos a agregar. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que todas estas chapitas tienen filo. Simplemente se dobla un poco y luego se salen. Bueno, procedemos a colocar la primera placa de red. Esto lo vamos a colocar en un puerto que se conoce como PCI. Tenemos que ver que nos queden alineados los contactos de la placa con el zócalo PCI. Hacemos un poco de presión y ya está colocada. Y nos va a quedar colocar el tornillo de seguridad. Lo bueno de tener este destornillador es que tenemos el Phillips y el destornillador plano en el mismo. Simplemente hay que extraer la punta y voltearla. Bueno, y procedemos a colocar de la misma forma la otra placa de red. Fácilmente podríamos utilizar, en vez de placas de red, podrían haber sido una placa Wi-Fi o podría haber sido una placa de video, como así también una placa de sonido. Y bueno, y para terminar lo que es de ordenar los cables, procedemos a buscar los precintos y vamos a acomodar esto de la siguiente manera. Lo bueno de acomodar los cables es que nos aseguramos de que ningún cable esté tocando algo que no deba, por ejemplo las aspas del ventilador, y de esta manera también
evitamos que los cables se aflojen cuando el equipo sea transportado hacia su lugar definitivo de uso. Lo mismo vamos a hacer con los cables SATA. Le vamos a colocar un precinto. Y también vamos a hacer lo mismo con los cables que corresponden a los botones y LEDs del panel frontal. El sobrante que nos queda del precinto lo vamos a cortar con el alicate, siempre sosteniendo el sobrante, ya que si no lo sostenemos puede salir disparado y podría entrarle a alguien en el ojo como a nosotros también. Bueno, genial, ya tenemos el gabinete totalmente armado y nos va a restar probarlo. Para ello vamos a necesitar de un teclado, un mouse, el cable interlock con el cual vamos a alimentar la fuente de alimentación con 220 volt y una pantalla o monitor. Todo esto lo vamos a colocar en la parte trasera de nuestro gabinete. Vamos a proceder a colocar el cable de datos VGA de nuestro monitor al lugar correspondiente, no nos podemos equivocar. Vamos a colocar ahora lo que es el mouse y el teclado, en este caso son por USB, con lo cual es indistinto en cuál de los puertos lo coloquemos. Y por último vamos a colocar el cable interlock. Este siempre verifiquen que esté bien colocado hasta el fondo. Y bueno, lo conectamos a la corriente eléctrica. Corroboramos que esté todo correcto. Y procedemos a presionar el botón de encendido. Esperamos un momento. Y vemos que en la pantalla ya tenemos imagen y estamos viendo lo que es la rutina de post del BIOS, lo cual nos indica que todo está funcionando. Bueno, ya saben entonces cómo montar un gabinete. Con los tips que les di, estoy seguro de que no van a tener ningún problema a la hora de montarlos, así como también de desmontarlos. Les voy a dejar una actividad de NetModo y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Chao!